Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, dice. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Buenas Ahí tardes. está. Por favor, si pueden hacer su registro mediante el chat. Excelente, gracias. A ver, vamos a comenzar conversando sobre el tema que abordamos el día lunes. Les había solicitado, por favor, puedan averiguar sobre alguna cuantificación, algún indicador, algún índice, algún ranking, lo que corresponda, que mida felicidad. ¿Alguien tiene alguna referencia que me pueda contar, por favor? ¿Algo que hayan averiguado? Dice que darle un parámetro de cuáles son los países que tienen un índice de felicidad más alta. En realidad lo que les solicitaba es que averigüen un poco sobre cómo se cuantifica felicidad, ¿no? Más que los países, bueno, eso podemos referirlo también, pero me interesaba más que me puedan referir, no hay una sola forma de medir felicidad. Y la forma de agregación es distinta entre los países, entre los indicadores, podríamos decir. Entonces quería que ustedes me comenten de la averiguación que había solicitado el día lunes. ¿Qué tipo de cuantificaciones podrían haber visto que midan felicidad en los países? Recuerdo que Sandra me refería en ese momento un indicador, ¿no? Basado en, no sé, 2, 3 características. Yo también les había referido, yo conozco otro que utiliza 50 categorías. Y así, existen varios. No sé si es que alguien tiene algún referente. Sandra, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, de hecho, investigué un poquito más sobre qué nos hace felices y las principales razones de felicidad a nivel mundial en porcentaje es la salud física y mental en un 55%, una relación tal vez en pareja y amigos en 49%, la relación con la familia en 49% también. Tal vez tener un sentido de vida, saber hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué planes tienes, tener un orden. Eso es un 48%. Las condiciones de vida que tenemos, el agua, la comida, la vivienda, todo lo que necesitamos para vivir, un 45%. La seguridad personal que tenemos, también un 45%. Sentir que tengo un control sobre mi vida es un 43%. Tener un trabajo estable, un ingreso estable es un 43%. La satisfacción con la dirección en la que va mi vida, un 40%. Y Sí. tener el dinero suficiente para los problemas que hoy en día vivimos. Si bien sabemos que el COVID está ya tal vez pasando, está habiendo un nuevo virus, la viruela del mono. Entonces, tener esa seguridad de poder tener el dinero y poder pagar esas necesidades que en algún momento nosotros vamos a tener es un 40%, licenciado. ¿Cuál es la fuente de ese dato? Eh, Marketing y finanzas se llama el sitio web, licenciado. También está un ranking de los países más felices. Ya, está bien, pero me interesa más que ver los ¿Le puedo decir los países. primeros? No, en realidad, más que interesarme ver los países y el ranking, me interesa ver quién cuantifica, ¿no? Y si de pronto me relaciona un marketing y no creo que sea la fuente primaria de ese dato. A ver, vamos a, está muy bien lo que me refiere Sandra, pero aquí tengo una intervención de Amalia y luego vamos a ir con Yasmín, Zaida y Paola.
Amalia me dice, y este me parece, esta es una fuente bien interesante para que la tengan en consideración. El Informe Mundial de Felicidad, y pone entre paréntesis WHR, que es el World Happiness Report, creado por la Organización de las Naciones Unidas. Esa es una muy buena fuente. Mide la felicidad utilizando 6 variables: ingresos, libertad, confianza en el gobierno, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad. Es bien interesante este indicador porque deriva de otras cuantificaciones también bastante complejas. Por ejemplo, para ponerlas en consideración, la variable que comprende libertad proviene de una institución que desde los 60 se llama Freedom House, mide cuantificaciones de democracia en los países y resulta que verifica algunas características como corrupción, Estado de Derecho, institucionalidad, entre otras tantas, ¿no? Entonces, esa fuente es bien interesante. Y luego dice Amalia, elabora un ranking de 150 países, dominado por Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda. Después de 2 años de pandemia, con los países abordando transición económica y ecológica, el indicador es más relevante que nunca. Vale, perdón, disculpa, voy a... Ya, sigamos. Yasmin, por favor, si tiene algo que acotar. Sí, licenciado. Bueno, lo que estaba averiguando, bueno, ya encontré lo que son los 9 componentes, Sí, que uno es la salud, que mide la atención médica y las barreras de esta, así como la calidad de los servicios de salud. También está lo que es la educación, evalúa el aprovechamiento, la calidad, la escolaridad y el nivel de educación. El tercero es la diversidad ambiental. Y la cuarta es el nivel de vida, que mide los consumos de los hogares y el número de casos de casas propias, entre otros. El quinto es la gobernanza. El 6 es el bienestar psicológico. El 7 es el uso del tiempo, que cuantifica el tiempo que dedicamos a dormir, a la participación comunitaria, a la educación, al deporte, a la ciudad, al cuidado de los demás. El 8 es la vitalidad comunitaria y el 9 es la cultura. Eso, licenciado. ¿Cuál es la fuente de ese dato? Es un blog de El Economista. Eso, por favor, tengan mucho cuidado con la fuente. Igual que le preguntaba a Sandra, la fuente no puede ser un blog, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí nos está dando una relación bastante imprecisa del dato primario. La fuente tiene que ser como lo ha presentado Amalia, ¿no? Que relacione Informe Mundial de Felicidad creado por la Organización de las Naciones Unidas. Eso brinda cierta solvencia en la referencia que estamos relacionando. Zaira, ¿gusta acotar algo más? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, yo encontré, bueno, lo mismo que creo que era Amalia. Sí. Y también algo acotando sería de que ese informe se hace cada año. Ajá. Ellos, en lo que he estado leyendo es de que eso ayuda a que los gobiernos, incluso a organizaciones internacionales, a muchos políticos, incluso a los educadores, para que ellos puedan tomar decisiones y ver, digamos, en qué país se puede, no sé, apoyar más o en qué sector, digamos. Y lo mismo decía de que ellos se enfocan en los 6 factores que ya ha mencionado la compañera. Y también algo que he encontrado es de que no es, también decía de que otros lo miden con otro indicador que es el método de la reconstrucción del día. Es decir, que ellos, esto lo ha dicho un psicólogo que es israelí y un economista que es Kahneman, no sé, algo así. Daniel Kahneman. Sí, él decía que para que se le vea a una persona la felicidad era de que se le encueste un día antes, bueno, encuestarle, pero lo que ha hecho un día antes, decirle, digamos, cómo ha sido su experiencia un día anterior, si ha sido entre del 0 a 10. Y eso, licenciada.
No, está muy bien, es una muy buena referencia. Solamente quiero ahí hacer una mención al señor Daniel Kahneman. Decía, el psicólogo, decía, ¿no? Daniel Kahneman, si bien es de formación psicólogo, ha sido ganador del Premio Nobel de Economía y ese elemento lo hace muy interesante. Solamente como referencia, si gustan, les pago solo la bibliografía. Está el Thinking Fast, Thinking Slow, ¿cierto? Es decir, piensa lento, piensa rápido, que es una de sus obras, de sus bestsellers, ¿no? Que justamente relaciona esto que estamos hablando, el índice de felicidad, entre otros elementos que cuestiona al racionalismo con el cual trabajan los economistas. Naira, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciados, pero de Por la misma favor. fuente que las compañeras que dijeron, Sí. el índice de la felicidad es una encuesta que se realiza por la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. Y se utilizan datos de una encuesta que es una encuesta mundial de Gallup, y se miden, bueno, se les pide a los encuestados que puntúen su vida de 0 a 10. 0 va a Claro. ser la peor parte de su vida y 10 la mejor vida posible. Y bueno, los factores que se utilizan para medir el índice de felicidad son el nivel de PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Eso es todo, licenciado. Vale, gracias, Naira. Gabriela, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciado. Yo estaba viendo que, primeramente, ¿qué es economía de la felicidad? Sí, sí, Bueno, dice que es la ciencia encargada de estudiar de forma tanto teórica como cuantitativa excelente. la felicidad y todo aquello que afecta a la misma. Los datos analizados son obtenidos a partir de los ciudadanos consultados que lo han experimentado. Y también busqué, bueno, me encontré con esto, que cuando nace la economía de la felicidad, pues había sido en el año 1974, el economista Richard acuñó la conocida como paradoja de Stirling, y este también es un dato importante, ¿no? Y también los determinantes que se muestran sobre Producto Interno Bruto, que es el PIB, Sí, y los servicios públicos, y el ocio y libertades, y la estabilidad económica. Eso sería, licenciado. muchas gracias. Es una gran acotación. Y voy a hablar un poquito más adelante sobre este tema de no solamente economía de la felicidad, sino la economía del comportamiento, que es como una lógica, una nueva vertiente bastante interesante de analizar. Alessandra, ¿gusta compartirnos algo más? Sí, buenas tardes, licenciado. Yo estaba leyendo y encontré algo llamado la felicidad nacional Sí, sí. bruta, que es un indicador que mide, ¿no?, la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos Ok. que el PIB, ¿no? Este término fue propuesto en 1972 por el rey de Ya. Bután. O sea, había como una constante crítica a la pobreza de su país, pero, o sea, surge de eso, ¿no? Y bueno, este modelo, mientras que otros modelos económicos, o sea, se basan más y observan más el crecimiento económico, aquí se basa en la premisa de que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la complementación y el refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual. Y la felicidad nacional bruta se descansa en 4 pilares, que son la Ya. promoción del desarrollo económico, sostenible e igualitario, la preservación y promoción de valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno. Esto se basa en indicadores más cualitativos, no Comprendo. cuantitativos, y se mide a través de un cuestionario de 180 Uy, preguntas que ya. considera, o que engloba en 9 dimensiones. En primer lugar, el bienestar psicológico; en segundo, el uso del tiempo; en tercer lugar, la vitalidad de la comunidad; en cuarto lugar, la cultura; en quinto, la salud; en sexto, la educación; en séptimo, la diversidad medioambiental; en octavo, el nivel de vida; y como último lugar, el gobierno. Y bueno, se lo compara mucho con el método de reconstrucción del día. Sí. Esto nos lo afirma Daniel Kahneman, como usted mencionaba, Ujú. y que consiste en la recolección de memorias del día del trabajo previo a través de un simple diario. Eso podría contar, licenciado. Muchas gracias. Y de hecho voy a un poquito más adelante también relacionar estos elementos
de la subjetivización dentro de la mirada macroeconómica. Arlet, ¿gusta comentar algo más? Sí, licenciado. Bueno, estaba viendo algún documento, o más que todo un paper de Bolivia, que nos dice que entre los indicadores para la medición de la felicidad, nos dice que va a resaltar un método, bueno, una forma de medir que se llama escalera de evaluación de vida. Es una Ya, estrategia de medición basada en la denominada escalera de Cantril, que consiste en imaginar una escalera con escalones numerados desde cero en la parte sí, inferior, que este representa la peor evaluación de vida posible para el individuo, hasta el nivel 10, que está posicionada en la parte superior, que representa la mejor evaluación de vida posible. Y se pide que la persona sitúe su propia evaluación de vida en uno de estos escalones. Cantrell correcto. dice esto en 1965. Y este método implica que cada persona pondera las diferentes dimensiones de su vida, tanto en afecto, trabajo, dinero, salud, familia, medio ambiente, entre otros. Y según sus propias preferencias, que pueden variar de persona a persona, este proceso democrático y no paternalista no requiere de expertos externos para determinar qué es lo mejor para la gente. Claro, Y esto va a contrastar con otros índices que apuntan a medir la calidad de vida, como por ejemplo el índice de calidad de vida, como por ejemplo por el índice de desarrollo humano de la ONU, que incluye 3 dimensiones que los expertos consideran importantes, tanto como el consumo, la educación y la salud. Y bueno, eso quisiera acotar en este tema, licenciada. está muy bien, excelente. A ver, voy a hacer una relación y de ahí le paso la palabra a Diana. Eh, Existe un fuerte cuestionamiento sobre la forma de medir felicidad en los países por la alta subjetivización en la forma de la cuantificación. Para el caso boliviano, esto de las escalas se las ha medido de diferente forma, no solamente en Bolivia, sino a lo largo de los continentes, Latinoamérica, y se relaciona este tipo de cuantillas. El Latinobarómetro hace unas cuantificaciones curiosas respecto de este tipo de características, vinculando cierta orden de prelación cuanto a alguna percepción. Daniel Kahneman, en su obra Thinking Fast, Thinking Slow, hace como que una crítica bien interesante, ¿no? A la subjetividad que comprende esta cuantificación. Y resulta que él, desde su mirada psicológica, relaciona algunos experimentos conductuales donde pone a individuos en 2 salas contiguas y les pide calificar su felicidad del 1 al 10, ¿no? Donde 1 es sumamente infeliz y 10 es muy feliz, ¿no es cierto? Entonces, deliberadamente, él utiliza un elemento, una intervención. Cuestión es que las personas de una de las salas, que tienen características similares entre las 2 salas contiguas que decía, al entrar al lugar donde va a llenar su encuesta, se encuentra una moneda de 10 centavos. 10 centavos, ¿no? Que económicamente no implica nada. Y resulta que aquellas personas que se han encontrado la moneda de 10 centavos, su nivel de felicidad crece del promedio mucho más que las personas que no se encontraron los 10 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento perceptual es bastante volátil frente a pequeñas variaciones. Puede habernos ocurrido desde una sonrisa, un episodio, no sé, que nos ha ido mal en el día, o cualquier situación que no tiene que ver con una situación de vida, sino un shock temporal que haga que el indicador cambie al momento, ¿no es cierto? Y esos aspectos como que distorsionan la data. Y hay formas de lidiar con eso. Vamos a hablar algo de esto y vamos a ver qué implicancias tiene sobre el análisis macroeconómico. Diana, ¿gusta acotar algo más? Adelante, por favor. Sí, licenciado. Bueno, yo encontré un libro que mencionaba en los comentarios, en donde menciona la aplicación aquí en Bolivia. Ajá. Una encuesta de felicidad que se realizó en La Paz el 2014. Ok. Y bueno, en sí menciona todo lo que ya mencionaron mis compañeras sobre los factores objetivos, subjetivos. Sí. Pero esta aplicación
encuentra un resultado de, por ejemplo, la felicidad media en el municipio de La Paz, que para el año 2014 era de 7.74. También encuentra que 52 años es el indicador de vida feliz y la desigualdad de felicidad es de 1.61 años. Eso, licenciado, les ponía la fuente, ¿no? El título, que es Avances de la economía de la felicidad en Bolivia. Estoy viendo el chat. Excelente. Voy a dar una miradita con más detenimiento. Le soy sincero, no conocía este indicador. Voy a revisar que conozco varios que se han hecho en Bolivia desde algunos que son sumamente curiosos, que introducen elementos como el participar de las fiestas patronales, el consumo de bebidas alcohólicas. Ya les voy a comentar más al respecto, que son ciertos elementos propios de nuestra idiosincrasia. Ahora quiero ir con lo siguiente, por favor. Les he pasado un documento que era Unemployment and Happiness, que es la razón de por qué estamos charlando todo esto, que en cierta forma quisiera que vincule la lógica del medir felicidad con una variable macroeconómica de interés, como puede ser el desempleo, y a eso asociar algunas respuestas de política pública. No sé si es que alguien, no sé si Arlet ha adelantado la manito, o Naira, el que guste, tal vez podemos ir en orden, guste comentarme sobre este documento. ¿Les parece si vamos en el orden que tengo en pantalla? Primero va Arlet, luego vamos con Naira, luego vamos con Alessandra y luego vamos con Jorge. Está bien, listo. Vayamos en ese orden entonces, por favor. Les escucho. Adelante, por favor. De acuerdo, Lice. Lice, bueno, no sé si me escucha bien. Se le escucha muy bien. Está bien. Gracias. Bueno, este documento que nos pasó es bastante interesante desde el punto de vista de poder saber de qué trata la felicidad y cómo eso afecta a nuestra vida, ¿no? Y nos dice este documento que hay muchos estudios que van a documentar que el desempleo tiene un efecto negativo en la felicidad de las personas. Por ejemplo, lograr que las personas desempleadas vuelvan a trabajar podría contribuir mucho más su felicidad que compensarlas con dinero o con bonos, con ayudas, por no hacer nada, ¿no? Y hay que comprender las diferencias que existen, porque esto es clave para poder diseñar políticas efectivas. Y el mensaje principal del autor es que nos dice que existe evidencia abrumadora de que el desempleo va a afectar gravemente la satisfacción de la vida de la persona. Y nos dice que el costo no pecuniario del desempleo supera el costo pecuniario. En la parte de la motivación, vemos que si bien una alta tasa de desempleo puede ser un indicador de que un sistema económico falló, y también es un llamado de atención a la acción política, es importante darse cuenta de que la pérdida de bienestar de un país a causa del desempleo va mucho más allá de la pérdida de ingresos asociada. Y como nos dice el premio Nobel George Akerlof, que una persona que esté pasando por un proceso de desempleo tal vez es un periodo terrible para esta persona, porque esta persona sin trabajo pierde no solamente sus ingresos, sino también a menudo la sensación de que está cumpliendo con los deberes que se esperan de él como un ser humano. Entonces va más un trasfondo más psicológico, ¿no? Así es. Entonces también nos dice que tratamos de hallar en esta literatura que existen diferencias en el defecto del desempleo entre las personas, ya que no todas las personas son igualmente infelices. Hay algunas que no se lo toman tan mal como que otras sí. Entonces, en el marco conceptual recientemente introducido, mete este tema de la escasez psicológica, que es la sensación de tener menos de lo que uno cree que necesita. Y eso es lo que sienten esas personas desempleadas, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, en Alemania se hicieron datos de panel para poder ver qué tan infelices se sentía la gente con el desempleo. Y este era un estudio promedio. Y se les preguntaba qué tan satisfecho está actualmente con su vida en general. Y hacían esa escala como mencionaba, ¿no? Calificando una escala de respuesta de 0 a 10. Sí. Entonces 0 significa completamente insatisfecho y 10 completamente satisfecho, ¿no? Eso nos da como un ejemplo de cómo Alemania midió esos índices de felicidad. Sí. Luego nos dice que, bueno, los resultados salieron que la satisfacción media con la vida de los trabajadores desempleados fue de 5,5 a 6,2 en la escala de 0 a 10.
Luego podemos hablar sobre algunos gráficos que me parecen interesantes verlo, ¿no? En la figura número 1 de la página, si no me equivoco, 4, nos dice que a medida de que las personas son recontratadas, porque vemos en el gráfico, ¿no? El antes y el después Sí, del desempleo. Antes las personas tenían un índice alto de felicidad, pero hay como que una caída abrumadora cuando se desemplean sí, y cuando vuelven el efecto rebote, cuando vuelven a ser recontratadas, no tiene el mismo impacto de haber sido antes desempleadas, no llega a esos alcances de nivel. Entonces muestra que es posible que algunas personas que estaban desempleadas aceptaran nuevos empleos que son menos satisfactorios que los que tenían antes de quedar desempleados, pero no todos los que están desempleados son infelices. Y la duración del desempleo nos dicen que las personas se van a adaptar a su desempleo y la satisfacción con la vida debería de aumentar con el tiempo y el desempleo debería volverse menos doloroso. En algunas personas pasa eso, como en otras no. Pero la evidencia sobre los efectos de la duración se puede obtener comparando la satisfacción con la vida de aquellas que están desempleadas por un corto tiempo, con la satisfacción con la vida de aquellas que han estado desempleadas por un periodo mucho más largo. Entonces, la duración parece no tener un impacto en la satisfacción con la vida de las personas desempleadas, lo que indica que la habituación parece no ser una fuerza importante. Luego nos habla sobre normas sociales y también otros gráficos que ayudan a entender la explicación. También el capital social, que nos va a referir a los vínculos en la sociedad que permiten a los individuos y grupos compartir valores y poder trabajar juntos. Y el capital social también es un predictor importante del bienestar, pero no había evidencia de que moderara el efecto del desempleo sobre el bienestar. También hablamos sobre la psicología del desempleo y ahí también volvemos a reiterar el término de escasez psicológica. Y el desempleo también se ha asociado con una mala crianza de los hijos, en parte porque el desempleo reduce la capacidad de los padres para ejercer el autocontrol. Entonces, vemos que el desempleo no es algo que no podemos tomar tan a la ligera, sino que es algo que puede causar efectos contraproducentes incluso en la sociedad y en la vida de las personas. Entonces, decimos que en el resumen y consejos de política, decimos que el desempleo está asociado con reducciones grandes y duraderas de la felicidad. En primer lugar, decimos que los desempleados infelices tienen en cualquier caso grandes incentivos para actuar sobre su infelicidad. En segundo lugar, nos dicen que ayudar a los desempleados mediante la implementación de políticas destinadas a cambiar las normas laborales puede ser factible en algunos casos marginales, como en otros no. Y en tercer lugar, decimos que los desempleados más desdichados, generalmente los menos empleables o los que más sufren sentimientos de escasez psicológica, tienen más dificultades para encontrar trabajo por sí mismos, aunque serían los que más ganarían con un nuevo empleo. Eso sería acotando, licenciado, sobre el artículo que me pareció bastante. excelente, excelente. De ahí teníamos la participación de, disculpen si estoy equivocando el orden. De ahí va Naira. ¿Gusta acotar algo más? Sí, licenciado. Por favor. Bueno, los estudios muestran que hay un efecto negativo del desempleo en la felicidad, pero hay que recordar que no todos los desempleados son infelices. Eso lo voy a decir un poco más adelante porque puede ser un análisis. Pero como ha dicho ya mi compañera, se ha realizado una encuesta en Alemania de la Asociación de la Infelicidad con el Desempleo y se han abarcado componentes evaluativos y emocionales. En los evaluativos se trata la evaluación de satisfacción con áreas de la vida, en que la pregunta general es ¿en qué medida estoy satisfecho con su vida en general? Y en los componentes emocionales se refieren a los sentimientos y al estado de ánimo. Es decir, con qué frecuencia se siente feliz una persona. Es ahí donde empieza la explicación del primer gráfico de la página 1, en que ha habido unas crisis en Alemania y ha habido un descenso en el empleo por la catástrofe de Chernóbil. Y en 1990 se alzó por la unificación alemana. Nos dicen que la satisfacción vital media de los trabajadores está entre 5,5 y 6,2 según las encuestas realizadas. Y un elemento importante para la Asociación del Desempleo y la Felicidad es la seguridad laboral,
Muchos empleados piensan que por tener trabajo tienen esa seguridad laboral, como acá en Bolivia se tienen seguros o se puede después de un tiempo tener pensiones por jubilación. En cambio, si uno está desempleado no va a poder adquirir esos bonos, licenciado. Es por eso que puede afectar a la felicidad. Volviendo a este gráfico, mi compañera lo ha dicho muy bien, que es cuando un antes y un después del desempleo. Y bueno, hay 5 posibles moderadores de felicidad. Puede ser la duración de desempleo. Hay algunos desempleados más felices que otros, pero no puede estar relacionado con el periodo de desempleo, porque con el paso del tiempo puede aumentar y disminuir esa felicidad. Según los estudios, la duración no parece tener ningún impacto en la satisfacción vital. Luego, sobre las normas sociales. Cuando un país tiene alta tasa de desempleo, no afecta a los desempleados porque muchos saben que es difícil conseguir trabajo, entonces no se frustra tanto al tenerlo. Sobre las instituciones de mercado laboral, habla sobre las prestaciones de seguros. Las prestaciones que son menos generosas hacen que la satisfacción vital reduzca. Sobre capital social, habla sobre los vínculos en la sociedad que permite que los individuos puedan trabajar en equipo. Y eso está relacionado con eventos culturales, deportes, que pueden mejorar el bienestar de un individuo y también el bienestar social. Sobre la psicología del desempleo, se habla de la pérdida de identidad y la sensación de inseguridad que genera el desempleo, además de un fracaso personal y de la escasez psicológica, da que haya menos contacto social, menos reconocimiento social, menos dinero, menos control de vida y mayor inseguridad. Es por eso que la escasez psicológica nos puede llevar a una mala toma de decisiones. Como conclusión es que un estudio dice que los desempleados menos felices buscan trabajo activamente porque se sienten frustrados al no sentirse útiles en la vida y al no poder satisfacer las necesidades que tienen. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias, Naira. Un gran aporte. Alessandra, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Bueno, yo me voy a centrar más en lo del panel socioeconómico alemán y como lo habían mencionado mis compañeras, hay muchos estudios, especial, o sea, han ido surgiendo muchos estudios que tratan de cuantificar el efecto adverso del desempleo sobre el bienestar, ¿no? Y para esto utilizan datos de encuestas sobre satisfacción con la vida. Sí. Estos vemos que está acrecentado un poco desde la recesión del 2017-2019, ¿no? Que ha llevado el desempleo a nuevos niveles máximos en muchos países industrializados. Es por eso que empiezan a surgir, ¿no? Bueno, yo creo que un hallazgo importante de todo esto es que, o sea, observar las grandes diferencias que tiene lo que causa el efecto del desempleo entre las personas. Ante esto podemos concluir que no todas las personas son igualmente infelices. Esto lo desarrolla a lo largo de todo el texto y vemos que hay varias explicaciones para esto, ¿no? Para el efecto el efecto en la felicidad que tiene el desempleo. Nos dice que algunas de las explicaciones son las normas sociales, las instituciones del mercado laboral, el capital social y, más importante, los factores psicológicos. Aquí nos menciona un concepto muy interesante que es el de la escasez psicológica y cómo esto influye en nuestra percepción y nuestra toma de decisiones. Y bueno, también nos menciona el panel socioeconómico alemán los componentes evaluativos y emocionales. Bueno, los evaluativos tienen que ver más con la satisfacción personal de las personas con áreas de la vida y los componentes emocionales tienen que ver más con los sentimientos y estados de ánimo cotidianos o la dimensión afectiva de la felicidad. Y bueno, también este panel nos clasifica a empleados y no empleados, o bueno, desempleados, sí, ¿no? De manera occidental. Y bueno, nos muestran que hay que las tendencias se basan en regresiones con variables de control para la cantidad de veces que una persona ha participado en la encuesta, ¿no? Y bueno, también toman en cuenta el modo de la encuesta y el mes de la entrevista.
Claro. Y estas estimaciones se ajustan a los posibles efectos de medición relacionados con las circunstancias de la entrevista. Es decir, que las tendencias informadas se calibran para que, digamos, un participante primerizo em, y, y para otros, ¿no? Que se utilizan también pesos muestrales. También, bueno, de esto concluyo que, o se concluye que existe una fuerte asociación entre el desempleo y la felicidad. Ujú. Y también nos recalca que la satisfacción con la vida promedio de los trabajadores desempleados es de 5.5 a 6.2 en la escala que mencionaba anteriormente mi compañera más a detalle, y que esta está siempre al menos un punto por debajo de los trabajadores empleados. Y también nos muestra que existe una fuerte asociación entre la tasa de desempleo agregada y la felicidad promedio, incluso para los trabajadores empleados. También nos muestra que gracias a estos datos del panel alemán es posible ver una perspectiva longitudinal que nos permite inferencias causales más sólidas, ya que todas las características individuales estables se eliminan como una fuente de sesgo. Y bueno, ¿no? También algo que rescato de la lectura, la parte en la que menciona que a medida que las personas son recontratadas, la satisfacción se recupera, pero sin embargo no alcanza su nivel de satisfacción anterior al desempleo. Y esto nos muestra, dice que, o sea, se puede reflejar una mayor sensación de inseguridad que persiste con el tiempo, ¿no? Porque eso ya hayan sido desempleados una vez. Y ya, luego sigue con lo que, ¿no? Lo de que no todos los desempleados son infelices. Por ejemplo, nos muestra que en el panel socioeconómico alemán, casi la mitad de las personas que se han encuestado, se han entrevistado, no han experimentado ninguna reducción en la satisfacción con la vida, ¿no? Y bueno, para eso ya tratan de explicar más a qué se puede deber esto, o sea, porque algunos son más infelices que otros respecto al desempleo, y nos dan los 5 grupos moderadores, ¿no? La duración del desempleo, las normas sociales, el mercado laboral, capital social y recursos psicológicos que mi compañera ya ha tratado. Pero eso es lo que yo podría resaltar de la lectura. Muchas gracias, Alessandra. Jorge, por favor, si gusta adicionar algo más. Sí, a ver, bueno, se dice que en el principio hace énfasis de que hace más feliz a los trabajadores, a la población, darles trabajo que darles planes sociales. Y Así bueno, es. por ello se ha llamado a que debemos trabajar en políticas para disminuir el desempleo y también tratar de mejorar la distribución equitativa de la carga del desempleo que se genera sí o sí. Bueno, también los ejemplos históricos dice que en Francia, durante la crisis del 2008, el incremento del desempleo es del 8,3 al 25,1%. Un montón. También dice que el desempleo el desempleo es un indicador de que un sistema económico que no está funcionando bien. Luego habla de Alemania y bueno, como Alemania sacaba datos muy importantes. Uno muy importante es que cuando cae la felicidad, nunca vuelve a su estado anterior y eso se le puede evidenciar en la gráfica. La O primera, bien, o sí. sea, el pico más profundo es durante el desempleo y vuelve a subir, pero nunca va a llegar a ser tan alto como antes. Y Correcto. es evidente la gráfica, esa explicación. Y eso puede deberse a varios factores, explica el libro. Una de las causas puede ser la edad, otra causa puede ser de que se encontró otro trabajo, pero ese otro trabajo es pues menos satisfactorio para uno. Y entre otras causas. Bueno, también nos dice que hay influencias de acontecimientos históricos y del estado de la economía que eh, pueden llegar a disminuir la felicidad, como por ejemplo en 1983 lo que sucedió en Chernobyl, en 1990 en 1990 sucedió, dice que la catástrofe vegetal en Alemania, y es igual, evidenció una caída en la felicidad. Eh, Podría también complementar de que
Sí, fueron cálculos longitudinales lo que se hizo y gracias a estos cálculos se puede evidenciar cosas como lo que muestra la gráfica. También sobre los puntos de análisis de la felicidad, que es la duración del desempleo, las normas sociales, el mercado laboral, el capital social y los recursos psicológicos, puedo aportar que donde la duración del desempleo dice que no hay una relación, una vinculación fuerte en la duración del desempleo. Lo que trato de decir es de que muestran caídas similares los que están mucho tiempo desempleados y los que están poco tiempo desempleados. Claro. Y también nos dice que hay un incremento de la capacidad de adaptarse al desempleo cuando hay un incremento de la capacidad de adaptarse al desempleo, dice que se genera un incremento en la satisfacción de la vida. Es como si te acostumbraras a estar desempleado. Así es. En el segundo punto de las normas sociales dice que hay un incremento de la satisfacción cuando se genera, cuando hay un desempleo generalizado en tu entorno o en tu región. Bueno, es igual en palabras sencillas, es de si todos están desempleados, yo igual no soy la gran excepción y por lo tanto no cae tanto el nivel de satisfacción. Bueno, dice también que se presentan incrementos o alzas en la satisfacción cuando una persona se jubila y también algo muy importante es que cuando hay una alza en la brecha entre desempleados y ocupados, dice que hay una mayor predominancia en protestas. Eso también indica el libro. Y algo muy, no sé, peculiar, indica que las mujeres desempleadas presentan mayor satisfacción respecto a los hombres desempleados. En el cuarto punto de mercado laboral dice que dice que este se refiere a los vínculos de valores de la sociedad. Usa ejemplos de cuando hay, por ejemplo, actividades, hay eventos, visitas entre amigos, trabajos voluntariados, servicios religiosos. Dice que estas actividades llegan hacen que el capital social sea predicador del bienestar, pero no muestra evidencia de una mejora de la felicidad respecto al desempleo. Eso, licenciado. Excelente, Sí, Jorge. creo que lo demás ya lo dijeron mis compañeras. No, está muy bien, está muy bien. Sandra, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Un momento, por favor. Sí, claro que sí, le espero. A ver, solamente voy a ir haciendo algunas acotaciones mientras Sandra nos brinda su comentario. Yo quiero aplaudir primeramente, esto se los comento en lo anecdótico. Debo destacar en este caso que les he pasado una lectura en inglés que deliberadamente era chiquitita para justamente testear de que no tenemos dificultades con leer en inglés. He tenido algún reclamo en alguna otra asignatura del por qué yo brindo lecturas no en castellano, ¿no es cierto? Entonces, porque el mundo académico es así, ¿no es cierto? Porque el mundo académico resulta que la mayor producción intelectual está en inglés, ¿no es cierto? Entonces, limitarme solamente a tener obras en español es bastante complicado, ¿no? Entonces, ya veo que ese es un elemento que ahora me da cierta libertad para poderles brindar literatura conexa en otro idioma, en inglés, pues, básicamente. No en otro idioma, es castellano o inglés, ¿no es cierto? Inglés porque es donde la literatura más abundante se encuentra. Sandra, ¿ya está lista? Sí, licenciado. Lo que yo puedo acotar, Sí. según lo que yo he resaltado más de la lectura, es que debido a que no todas las personas que están desempleadas son igualmente infelices, no son igualmente felices y de infelices, Sí. que las buenas políticas deben identificar y enfocarse en aquellos que son más infelices. El desempleo Sí. puede agotar los recursos mentales, lo que lleva a una mala toma de decisiones a menudo. Los desempleados más infelices, perdón, los desempleados más infelices son los menos efectivos en sus estrategias de búsqueda de empleo Sí. y también los programas de apoyo deberían estar correctamente diseñados para poder ayudarlos a ellos.
Existen evidencia abrumadora de que el desempleo afecta gravemente la satisfacción con la vida. El Sí. desempleo excede el costo pecuniario y no cumplir con la norma del trabajo. Solo es uno de los principales impulsores de la pérdida. Además, un trabajo reciente sobre los sentimientos psicológicos de escasez puede explicar por qué las personas que tienen una alta tasa de desempleo pueden ser un indicador de un sistema económico fallido y un llamado a la acción política. Es importante darse cuenta de que la pérdida de bienestar de un país es por el desempleo. Eh, ay, ya, también nos dice que revelan que la felicidad comienza a declinar 1 o 2 años antes del desempleo. Disminuye sustancialmente el efecto del desempleo entre las personas. No todas las personas son igualmente infelices. Evalúo algunas de las posibles explicaciones para efectos mayores o menores, incluidas las normas, las instituciones del mercado laboral, el capital social y los factores psicológicos. La tasa de desempleo agregada y la felicidad promedio nos indica que es para un aumento en la tasa de desempleo, o bueno, ayuda a medir la tasa de desempleo. Se asocia en una reducción de 0,6% en la satisfacción con la vida promedio, disminuye durante las necesidades económicas y afecta negativamente la felicidad de los trabajadores. También nos indica que la satisfacción con la vida media de las personas no alcanza su nivel de satisfacción previo al desempleo, y este efecto persiste del desempleo se ha observado en otros estudios después de controlar otras influencias potenciales. Uy, se ha cortado su micrófono, Sandra. Sandra. Sí, licenciado. Ahí sí. Ya. Excelente. Lo último que le decía era que la satisfacción con la vida media de las personas no alcanza su nivel de satisfacción previo al desempleo, y este efecto persistente del desempleo se ha observado en otros estudios después de controlar otras influencias potenciales como la edad. Ese sería mi aporte, licenciado. Muchas gracias, Sandra. Gran aporte. Y voy a agarrar parte de la intervención de lo que decía Sandra, de considerar este documento en relación a de sus principales resultados, algo que es convencional en toda sociedad. La boliviana, por supuesto, no está exenta de esta tendencia. No todas las personas somos igualmente de infelices o igualmente de felices, si quieren verlo desde cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces existe una variabilidad bastante importante que puede afectar ciertas variables macroeconómicas. En este caso, estamos enlazando como una variable macroeconómica el desempleo. Sin embargo, existen otros estudios que vinculan productividad, posiblemente empleabilidad, bueno, y así. Hay varias variables que vinculan justamente los grados perceptuales de felicidad de una persona. Este gráfico como que se lo ha referido varias veces, ahí no voy a incidir más, pero quiero irme un poquitito sobre este segundo gráfico que lo han relacionado, pero aquí hay un elemento que quiero analogizar con el caso boliviano. A ver, aquí habla del tema de las normas sociales. Pregunta, y quien guste auxiliarme, por favor, me va a ser una gran ayuda. ¿Qué es una norma social? ¿A qué debo entender por una norma social? Que el documento no lo explica, no lo explicita con extensión, y peor, digamos, en nuestra idiosincrasia boliviana. Pero ¿qué debo, chanchullo Google, qué es una norma social? Si pueden brindarme un ejemplo, lo agradecería enormemente. ¿Qué es una norma social? Dice, sería un conjunto de reglas como que Ya, para una conducta para el hombre, cómo debería de comportarse en una determinada sociedad. ya, está bien, pero quiero que extiendan un poquito más a que generalmente estas reglas... ¿Dice? Adelante, por favor, Yo adelante, lo podría escucho.
Ya. Las normas sociales son aquellas que regulan de forma implícita las relaciones entre los seres humanos. Su fin es Sí, facilitar la convivencia entre las personas que sí, comparten una comunidad. excelente. Y como ejemplo tenemos... ay, ay, se me perdió el ejemplo. Un momento, lo hice. El ejemplo Eh, es sumamente importante para que nos ayude a entender qué es una norma social y vamos a analogizar con el caso boliviano. Entonces, yo tengo un ejemplo, no sé si A está bien. ver, por favor, ayúdame. Por ejemplo, al saludarse, siempre se dan la mano o se dan un Sí, besito en el cachete, o sí, sí, también a la hora de comer siempre se dice gracias, provecho. ¿Sí? ¿Está bien eso licenciado? sí. Está muy bien. A ver, voy a dar un ejemplo más para que asociemos con lo que estamos relacionando. Una norma social, sí, da una pauta de conducta que relaciona una forma de convivencia entre las personas. No está escrita en ningún lado cómo comportarse, pero como que la gente va asociando ciertas prácticas que si no se las cumple, existe una especie de recriminación, reproche, como que la persona que no cumple esa norma social no es bien vista, ¿no es cierto? A ver, les pongo un ejemplo. En una sociedad que puede ser considerada de fe católica, doy un ejemplo cualquiera, y resulta que dentro de la fe católica se piensa de que a los niños se los debe bautizar, ¿no es cierto? Se les debe bautizar a sus primeros momentos de vida, sus primeros meses, sus primeros años incluso. Tal vez en algunos casos incluso más adelante. Pero para la fe católica es importante el bautismo. Pregunta, dentro de esta sociedad, si a un niño no se lo bautiza, ¿existe alguna penalización? ¿Existirá algún castigo? ¿Alguien castigará el que no se bautice a un niño? No, listo. No, ¿no es cierto? Pero si de pronto todos somos católicos y en una familia un niño no está bautizado, empieza las personas a hablar, ¿no? ¿Por qué no habrá bautizado a su niño? Y resulta que él no es tan creyente y posiblemente se está alejando de la iglesia, posiblemente se está alejando de la fe y no sé, hay muchas relaciones como una norma social implícita que no tiene una penalización tácita, explícita, pero hay una recriminación por parte del conjunto de las personas que tienen esta práctica. ¿Me dejo entender? Lo del saludo es buen ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, generalmente se estila por una norma social, por educación, saludar cuando uno ingresa a un ambiente. ¿Y qué pasa cuando alguien no saluda? ¿Hay alguna penalización? Ninguna. Pero, ay, ese por qué no saluda, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere con normas sociales. Ahora, a la luz de esa explicación, uno puede leer este cuadro de pensar normas sociales débiles, normas sociales fuertes. Y resulta que ahí hay una penalización que vincula felicidad en función de la norma social. Existe un documento del señor Barrow que justamente enlaza este tema de las variables macroeconómicas con tipos de sociedades en función de sus normas, de su, pensemos, credo, por decir algo, ¿no? Entonces, aquellas sociedades que son más liberales, menos religiosas, resulta que tienen una asociación con sus variables macroeconómicas y en los casos de felicidad, como que parecería que cuando uno vulnera la norma social, se siente un poco más infeliz que una persona que no tiene este tipo de ataduras, de prejuicios, de posiblemente constructos mentales que en cierta forma dan cuenta de estados de animosidad entre las personas. Entonces vean que cómo la satisfacción de vida, como que cambia entre las personas, entre el empleado y el desempleado, y dependiendo si la norma social es respecto del desempleo, es elevada o es acotada.
El documento también habla del seguro de desempleo como una política plausible, digamos, que en el caso boliviano puede ser que no tenga una vinculación o sea de difícil acceso. Pero quiero hacer la analogía justamente en vincular estos elementos perceptuales que son altamente subjetivos y son de un manejo bastante interesante. Y con la ayuda de todos ustedes, ¿cuántos estamos ahorita en sala? ¿Estamos 25 personas? ¿26 personas? El bautizo, me decía y Gabriela, excelente, ya. Vamos a hacer una cosita, voy a hacerles 2 consultas, ¿ya? Y ustedes me van a responder uno por uno, por favor, para que me ayuden en lo que voy a ejemplificar. A ver, voy a poner la consulta por escrito, pero igual la estoy leyendo, ¿yo? Califique su felicidad del 1 al 10, donde 1 es enormemente infeliz y 10 es más feliz que una lombriz. Y ustedes pónganle un número, por favor. Pongan un número. Pongan un número a su felicidad. Excelente. 9, 8, 9. Excelente. Excelente. Buenísimo. Bárbaro. 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 Excelente. Luego yo les voy a dar los resultados. Excelente. Excelente. Y voy a hacer una segunda consulta, ¿ya? En una palabra, adjetivice o no pondré adjetivice. En una palabra, resuma, solamente una palabra me van a decir, ¿ya? Resuma cómo representaría que está la economía boliviana. Una sola palabra, una sola palabra, una sola palabra. Excelente. Esa, una sola palabra. Está muy bien. Excelente. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Yo les voy a hacer con esto después una nube de palabras, ¿ya? Que igual puede tener su cuantificación relacional. Excelente, excelente. La palabra depende, ya, excelente, está bien. Bárbaro. Bárbaro, buenísimo. Excelente. Ya. Mi punto es el siguiente. Uno puede relacionar en el relato una apreciación percibida de cómo individualmente las personas pueden calificar su condición de felicidad, si quieren verlo así. Y vean, ustedes mismos pueden apreciar las respuestas en chat. 9, 8, 7. Curiosamente nadie ha puesto 10. O no sé, por ahí tal vez hay algún 10. Pero la mayoría está 9, 8, 7, por ahí un 6. Y casi nadie, nadie podría decir, pone 1, 2, ¿no es cierto? Porque parecería como que un signo preocupante, ¿no es cierto? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué responde de esa forma? Sin embargo, nuestra mirada perceptual respecto de nuestro entorno macrosocietal es bastante encontrada, ¿no? Estabilidad en algunos casos, crisis, en otros casos relaciona estancamiento, recuperación, ¿no es cierto?
Entonces vean cómo estos elementos perceptuales son bastante complejos de relacionar, ¿no es cierto? Llevan como que una mirada encontrada de ciertos eventos que al final de cuentas parecería que deberían tener un correlato intuitivamente lógico, pero no siempre se conecta de una manera previsible. ¿Ya? Les voy a contar más, voy a capturar la toma del dato que acabo de hacer en este momento y voy a relacionarles más al respecto. Y voy a explotar esta lectura con un último cuestionamiento. Realmente no considero tiempo perdido porque ha sido muy enriquecedor la charla que estamos teniendo, es muy enriquecedora. Entonces, yo agradezco más bien esta participación activa. En el documento, y estaba relacionando hace un momentito, habla de el seguro de desempleo, ¿no es cierto? Que de pronto la elección entre las personas de que el Estado les subsidie un monto determinado como una política pública a razón de que consiga trabajo es algo que frecuentemente ocurre en los países nórdicos, en Europa, en Estados Unidos, el seguro de desempleo. La gran pregunta, y se las hago a ustedes para que me den una percepción que también sirve para el análisis. ¿Será factible para el caso boliviano una política macroeconómica de seguro de desempleo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá implementar un seguro de desempleo? Gabriela, adelante, por favor, le escucho. Perdón, Lice, me equivoqué. Jorge, por favor, adelante. Licenciado, creo que no sería factible ya por nuestros altos índices de empleo informal. Y bueno, registrar a todas las personas va a conllevar una gran tarea y pues yo no lo veo factible. Es bien complejo, ¿no? Y hay que analizar todos esos elementos. Diana, por favor, adelante, le escucho. Precisamente como decía mi compañero y como usted nos mencionaba, licenciado, la economía informal es del 80% a nivel de trabajo. Entonces, todas Sí. estas personas entrarían al programa de desempleo que menciona usted. Por tanto, no es factible y tampoco es recomendable según el texto que leímos. De acuerdo, de acuerdo. Javier, ¿tiene algo más que adicionar? Sí, licenciado, me acuerdo que hablamos en una clase previa o en otra clase de otra materia Sí. y mencionaba el licenciado que en lugar de hacer bien para ayudar a las personas que están desempleadas, podemos hacer mal. Y nos mencionaba que podemos crear una cultura rentista, sí, ya que las personas pueden, en nuestro caso en Bolivia, ¿no? Las personas pueden ir a cobrar, por decirles, su seguro de desempleo y aparte tener su negocio informal. Sí. Sí, verdaderamente, ¿no? Y estoy de acuerdo. Hay un documento del señor Steve Moore, creo que tal vez estoy trascordando el nombre, pero que justamente relaciona estos elementos de por qué Latinoamérica no podría tener un seguro de desempleo. Y entre uno de los aspectos, lo que dice Javier es bien interesante. El tema de la viveza criolla, el latinismo de adelantarse en la fila, de que de pronto tiene su negocito por detrás, igual cobra el seguro de desempleo. Son aspectos que para el europeo, por decir algo, no están presentes dentro de su idiosincrasia. Bueno, esos otros elementos sumado al hecho de que de pronto cualquier programa de concesión social se convierte en una conquista que no tiene vuelta atrás. ¿Qué quiero decir esto? ¿Se imaginan qué pasaría en Bolivia si de pronto el gobierno de turno, el que corresponda, dice, estamos en un déficit fiscal complicado
y vamos a cortar el Juancito Pinto. ¿Creen que eso sea posible? ¿Se podrá cortar la renta dignidad, el Juancito Pinto, el Juan Azurduy? Gabriela, adelante, le escucho. No, Bueno, Lisa, yo creo que no, porque las personas como, se puede decir que ya están acostumbradas, incluso los niños, a recibir ese bono de 200 bolivianos y también lo que es Sí, los ancianos o los de la tercera edad. O se levantarías incluso con bloqueos y marchas, yo ese creo. era mi punto, ¿no? Arlet, por favor, adelante. no, Liz, creo que no es algo viable ni factible porque la gente de acá, si algo no les gusta, lo bloquean, hacen quemadera, pues hay muchos conflictos sociales, ¿no? Y eso también sería contraproducente para nosotros, pero su solución para ellos, o bueno, su molestia sería representada por marchas. Verdaderamente, ¿no? Ese es parte, eso sí es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Eh, Juan opositor, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo tengo alguna queja, armo pues mi barricada, ¿no? Bloqueo las calles, o resulta que sale la junta vecinal a interferir el tráfico, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo convulsionante que es dar marcha atrás cualquier tipo de programa social en Bolivia. Todo programa social se convierte en una conquista. Y como es una conquista, esta conquista es irrenunciable. Y algo similar pasaría con un seguro de desempleo que seguramente sería altamente convulsionante para el país. Pero son percepciones que igual se podrían corroborar con datos. Y eventualmente yo voy a propiciar a que hagamos cierta simulación de algunos escenarios que podrían permitir la factibilidad de una política como la que estamos relacionando ahora. Por favor, voy a compartir pantalla, voy a poner presentación. Me dicen si se está bien. Ya, esto es lo que han visto en la lectura, ¿no es cierto? Esto ya no es algo, es familiar para ustedes por lo que hemos relatado de ese unemployment and happiness, ¿no? Entonces, ya sabemos de ese episodio, de que hay una caída por desempleo y que luego no se retorna al nivel de felicidad previo a la caída, ¿no es cierto? Y que estos episodios, a pesar de que estamos hablando de una Alemania, si existiría una cuantificación Bolivia que se la podría hacer, seguramente trae ciertos elementos coincidentes. Bueno, es algo que habría que analizar. Voy un poquito más sobre el desarrollo teórico que estamos haciendo. Otro elemento, hemos venido hablando del desempleo, la felicidad, el PIB, como que estamos enlazando varios elementos que igual los vamos a corroborar con datos. Yo tenía planificado hoy día trabajar un poquito más con datos, pero bueno, pues tampoco es que apura el tener estas charlas que son siempre interesantes. Solamente para seguir el guión, eh, ¿cómo les está yendo con el trabajo con Carlos? No sé si es que alguien me puede comentar un poquito al respecto. ¿Están trabajando con datos? ¿Están haciendo los indicadores de empleo? ¿Cómo les está yendo? Licenciado, del lunes hasta hoy no Sí, tenemos auxiliatura. no han tenido Nos clase. toca hoy día exactamente. Ah, ya, ya. Nos toca hoy día y yo tengo yo. Ah, ya, entiendo, entiendo. Entonces, por favor, les voy a hacer una petición más para que se le transmitan a Carlos. Yo sé que con Carlos han armado un Excel donde tenían datos anuales con variables macroeconómicas interesantes, pero ahora quisiera, por favor, hagan un esfuerzo por trabajar datos en periodicidades menores que tenían en las otras pestañas, datos trimestrales, datos mensuales. ¿Por qué? Porque el día lunes vamos a ver datos. Voy a darles algunas pautitas de manejo de series de tiempo. Voy a relacionar series estacionarias, no estacionarias. Vamos a verificar algunos procesos generadores de datos y vamos a hablar un poco más de esto. Y para eso quisiera utilizar, por eso pídanle el auxilio a Carlos en la auxiliaturía que van a tener el día de hoy, de que
puedan tener una serie de datos. Está bien las mensuales, vamos a utilizarlas también, pero quisiera también tener unos datos, perdón, las anuales, quisiera también tener datos mensuales, trimestrales, si fuera posible que puedan trabajar en ese otro elemento también con ustedes, ¿ya? Ya, pero seguimos en este punto. Chanchillo Google, por favor, quien guste auxiliarme. ¿Qué es la inflación? ¿Qué dice el Google que es la inflación? Por favor, auxílieme. Bueno, la inflación es la subida sostenida y generalizada de los precios. Así es. Lo hemos dicho así, ¿no es cierto? Y está bien. Eso es un concepto claro que brinda el tecnicismo suficiente para hacer su medición. Pero voy un poquito más. La inflación va a ser una continua subida del nivel general de precios en la economía. Vamos a asociar nivel de precios, que voy a hacer la distinción entre deflactores e índices de precio al consumidor que el día lunes en cierta forma enlazábamos, pero ahora lo voy a precisar con mayor puntualidad. La tasa de inflación se va a considerar como un indicador que dé cuenta de esta variabilidad de los precios a lo largo del tiempo. En esta lógica de la variabilidad, recuerdan que yo les enlazaba un indicador, un índice más específicamente, cuando este está relacionado en una temporalidad específica, entonces uno puede vincular una tasa, ¿no es cierto? Por eso se habla de la tasa de inflación, porque está vinculando una cuantificación de variación de los precios en un momento del tiempo. Entonces la tasa va a decir en cuánto sube el nivel de precios o cuánto reduce. Por eso digo simétricamente hablando, si hablo de inflación, puedo hablar de deflación como un descenso continuo del nivel de precios correspondiente a una tasa de inflación negativa. Ya. Siguiendo esa lógica, en macroeconomía se suelen examinar dos indicadores puntuales de precios. Por un lado, podemos relacionar el deflactor del PIB, y por otro lado, podemos relacionar el índice de precios de consumo. Son distintos, por lo que les voy a relacionar a continuación, pero igual de necesarios de conocer para el objeto de estudio de nuestra asignatura. Ay, perdón, ahí se me ha ido una letrita, que no sé por qué no la he hecho desaparecer antes. Ya, pero esa letra pi nos va a servir. Voy a hablar primeramente del deflactor, ¿ya? En relación al deflactor, a ver, tal vez explorando en sus conocimientos. Primeramente, ¿qué debería entender cuando yo digo deflactor? ¿Qué es un deflactor? ¿Qué dice el Google que es un deflactor? Licenciado, bueno, a lo que recuerdo, el deflactor es, bueno, para transformar los términos nominales a términos reales. Transforma en términos nominales, términos reales. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Agarrémonos de ese concepto así de simple, ¿no? Si digamos yo estoy relacionando el PIB nominal, este podría aumentar porque aumenta el PIB real o porque posiblemente suben los precios. En esta vinculación, básicamente estoy relacionando una deflación donde voy a vincular a los precios deflactados en un cociente que relacione el PIB en un momento del tiempo, el PIB nominal, sobre el PIB en un momento del tiempo también, pero como el PIB real. Entonces, estas dos variables ya las tenemos en cuantía y simplemente me va a permitir verificar la variabilidad de los precios. ¿Qué refiero con la variabilidad de los precios? Cuando relaciono variabilidad de los precios, básicamente estoy vinculando la diferencia entre dos momentos del tiempo, PT menos PT menos 1, es decir, la diferencia del precio en el momento actual versus el momento anterior, dividido sobre el momento anterior. Ya eso es lo que yo denoto como inflación con la letra
pi, ¿no es cierto? Pi-t. Entonces, si digamos estaría hablando de datos mensuales y estamos hablando inflación a mensual a agosto de 2022, lo que calculo es los precios a agosto de 2022 menos los precios del mes anterior, julio de 2022, sobre los precios de julio de 2022. Y listo. Y básicamente es eso. Entonces, por términos contables, el deflactor lo que va a hacer es brindar como que una relación que permita verificar el PIB nominal como una igualdad al deflactar el PIB multiplicado por el PIB real, a tasas de variación de la tasa de crecimiento del PIB nominal igualada a la tasa de inflación más la tasa de crecimiento del PIB real. Entonces, básicamente esta igualdad me va a dar la conexión de verificar producción con precios. Entonces, el deflactor justamente me está, si yo utilizo el deflactor, estoy eliminando el efecto precios, y si considero los datos reales, estoy considerando la cuantificación valuada por precios. En esta lógica, voy a enlazar, más allá de la deflación, el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor va a enlazar una cuantificación en una lógica distinta a la deflación. Por eso empiezo con la primera consulta. ¿Qué es un índice? ¿Qué hace un índice? Esto ya lo he relacionado antes. ¿Pero qué es un índice? ¿Qué decíamos que era un índice? Adelante, por favor, auxílieme. Un índice es la relación que existe entre dos variables y sirve para medir un fenómeno económico. Está muy bien. Jorge, que ahora también está levantando la mano, dijo algo también interesante el día lunes respecto de un año base y todo eso. Jorge, adelante, por favor. Bueno, es la relación de la variabilidad porcentual, un índice. Bueno, puede ser de variables económicas, como también no. Está bien, está bien. Entendamos ello, ¿no? Entonces, teniendo esta lógica, más allá de simplemente en términos generales relacionar un índice, ¿qué será específicamente el hablar de un índice de precios al consumidor? Para el caso boliviano, ¿qué es el índice de precios al consumidor? ¿Quién me auxilia? Es un indicador económico elaborado y publicado por el INE que mide mes a mes la variación porcentual, la variación, ¿qué dice aquí? Perdón, licenciado. La variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. Excelente. No sé si es conocimiento de ustedes, lo han visto en alguna otra materia, cómo se cuantifica el índice de precios al consumidor en el caso boliviano. ¿A quiénes se consulta? ¿Sobre qué producto se consulta? ¿Con qué periodicidad? Si se hace un muestreo o no se lo hace. ¿Tiene alguien alguna referencia? ¿Alguien conoce algo al respecto? Ya. Acabo, por favor, de enviarles al WhatsApp un link para que se descarguen el PDF. Por favor, descárguense el último documento que metodológicamente vincule la cuantificación del índice del precio, del índice de precio al consumidor para el caso boliviano. Y sobre este documento, que no debería ser muy extenso, vamos a conversar el día lunes. Solamente para el apunte. Si bien el deflactor del PIB indica el precio medido de la producción, es decir, de los bienes finales producidos en la economía, los consumidores les interesa el precio medio de consumo,
más que de la producción, ¿no es cierto? Es decir, en los hogares, uno difícilmente puede verificar la producción de una empresa textil. Sí es posible lograr una cuantificación de cuánto gasto en alimentos, en vestimenta, en transporte. Por tanto, el consumo como que se mide a micronivel y la producción se mide a macronivel. No quiere decir ello que las dos variables puedan ser consideradas como variables macroeconómicas. Eso tiene otra connotación que la voy a relacionar el día lunes cuando veamos datos. Pero esta distinción, los dos precios, no necesariamente tienden a ser iguales. El conjunto de bienes producidos en la economía no necesariamente equipara al conjunto de bienes comprados por dos razones lógicas, ¿no? Primeramente, algunos bienes incluidos en el PIB no se venden a los consumidores, sino a las empresas, o posiblemente al gobierno, o posiblemente se los exportan, salen fuera del país. ¿Quién me puede ayudar, auxiliar con un ejemplo de un bien que no se consume, pero se produce en Bolivia? ¿Existe este tipo de bienes? ¿Alguien tiene algún ejemplo? O, si gustan, el ejemplo más simple, que se producen, son utilizadas por las empresas, pero no son de consumo familiar. Tal vez los recursos minerales como el oro, el zinc, la plata. No sé si todos, ¿no es cierto? Porque el oro puede llegar al consumo final, pero sí está bien, es buen ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, la pregunta es, ¿en su hogar usted consume wolfram? Por decirle algo, ¿no? Estoy inventando cualquier cosa, pero bueno, eso es de exportación, ¿no es cierto? Se produce, se extrae, pero no se consume. Posiblemente se puede hacer alguna maquinaria industrial que en textiles puede ser parte de producción nacional, pero no llega al consumo final, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de ejemplos. Y también podemos relacionar bienes adquiridos por los consumidores que no se producen en el país, sino que se importan, se traen de afuera. Ejemplo, y de esto hay miles. ¿Qué bien se consume, pero no se produce en la economía? Ejemplo, el que ustedes gusten, que de esto hay miles. Vehículos, leasing, celulares. Así es, a pesar que hay, ¿no? Lo de las quipus, pero creo que nadie consume ese tipo de productos, ¿no? Sí, vehículos, ¿no es cierto? Tenemos ese vehículo de alacitas de producción nacional que no debe ser pues ni el 1% del mercado automotor boliviano, ¿no es cierto? Pero el ejemplo es claro, ¿no es cierto? Si voy, digamos, a algo un poco más extremo, tractores, ¿no es cierto? Ya, tractor se lo utiliza, puede ser que se lo consuma, puede ser parte de la actividad de construcción, se podría decir, pero se le importa, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo ahí está claro. Ya, aquí solamente voy a dar la última pauta y voy a dejar ahí porque entiendo que ya estamos sobre la hora. Por favor, hagan su registro de salida. Va a ser importante verificar la conexión de índice de precio del consumidor, lo que ustedes, el documento que el link que les estoy pasando, que van a descargarse el PDF, para medir consumo más que vinculación de producción en una lógica de costo de vida, ¿ya? En términos macroeconómicos, vamos a hacer una distinción en datos de cómo el microdato alimenta a la variable macroeconómica. Y el ejemplo del índice de precio al consumidor es de los ejemplos más claros de esta lógica. Por favor, dejo de compartir y voy a ir con las dos. Hagan, por favor, su registro de salida y las dos tareas pendientes. Primero, por un lado, descargarse el PDF
para poder conversar el día lunes respecto del índice de precio al consumidor. Segundo, por favor trabajen en los datos que hemos hablado el día lunes y que también ahora le estoy solicitando, vean series mensuales con Carlos, ¿no es cierto? Yo sé que el tiempo nos queda chiquitito para poder hacer la descarga de datos, convertirlos al Stata, por eso es también la ayuda que Carlos nos brinda. Gabriela, Arlet, tienen algo que decirme. Por favor, adelante, les escucho. Vamos en ese orden. Licenciado, por favor, puede volver a presentarles que me ganó, no apunté bien. ¿Puede volver a poner, por favor, para sacar una captura? ¿Cuál, perdón? ¿Captura de dónde? Desde tasa de inflación, desde que estaba presentando la diapositiva, por favor. ¿La diapositiva anterior me dice? Sí, sí, por favor, licenciado. Claro que sí, con mucho gusto. Arlet, ¿me dice algo más? Sí, dice, respecto al link que nos dio, ¿tenemos que descargar el PDF de generalidades o el de información estadística? Ay, no estoy seguro cuál va ahí. Permítame entrar. Hay un reporte que se hace mes a mes. Ahí estoy abriendo la página, ¿ya? Sí, dice generalidades y dice información estadística. El generalidades, por favor. El generalidades. Porque lo que más me interesa que ustedes podamos conversar el día lunes, perdón, pondré antes para la captura que me está solicitando. ¿Esta? ¿Esta es la diapositiva que me solicita? Listo más, Elise. Atrás, atrás. ¿Más atrás? ¿Esta? Igual yo les paso esta diapositiva, no hay ningún problema. Yo se las comparto. Ahora sí, Elise. Ahora más adelante. Más adelantito. ¿Ahí, tal vez? Ahora el otro. Sí, sí, ahora el otro, Elise. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Esa? Gracias, Liz. No, un gusto grande. Sí. Ya, por favor, entonces, entrando a la página, tienes razón lo que me dice Arlet. Hay dos PDFs, uno que dice generalidades y otro que dice información estadística. Entonces, por favor, si se descargan el generalidades, lo que más me interesa de este generalidades, estoy abriendo ahorita el archivo, es que ustedes puedan conocer la metodología detrás del cálculo del índice de precios al consumidor. ¿Cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Y hay algunas cuantías por ahí. Y hay una pregunta que quisiera que la relacionen en lo que van a revisar el texto. Para calcular el índice de precio al consumidor, ¿se hace muestreo? Ya, les dejo ahí flotando, ¿ya? De eso vamos a hablar el día lunes, ¿ya? Dejo de compartir un segundito y nos vemos el lunes. ¿Sí? De acuerdo, Alicia, hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Trabajen con Carlos. Trabajen con Carlos, ¿ya? Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Muy amables por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Liz. Hasta luego.